me preguntó, ¿tú has ido con Úrsula? ¿Sabes qué comer? Pues no me acuerdo, todavía no ubico los nombres. Pues pero, ahorita, ¿no? Sí. ¿Y qué? Pero me dijo, es que yo empecé a interesarme de estas cosas con ella. No fui también a su curso y ya me metí acá. No pudo meterse al diplomado, pero está metiendo cursos sueltos por módulos. Allá. En el ITAM. Entonces por mí se metió ahí. Entonces no sé. Sí, me dijo, es que yo creo que vio el video o se conectó o algo. O además ha de haber venido aquí. A lo mejor, será, a lo mejor. Y no la ubico. Pero pues me dijo que había sido el contacto. Pues mejor hubiera venido para acá. ¿No? Nos hubiera convenido más que viniera ella acá, que pague. Además le iba a salir mucho más barato aquí que en el ITAM. En el ITAM sale carísimo. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Lo que estoy viendo es que, más bien el 100% de los que están, se lo está pagando su empresa. Sí. Y entonces la empresa pide, pide la constancia que sea de una universidad o algo así. Es el problema que tenemos todos. Nosotros también en filosofía somos mucho más eficientes y baratos haciendo las cosas por fuera, como grupo, directo con los interesados, pero como no hay papel o no hay institución que lo avale, pues no nos buscan. Pues ahorita yo creo que después lo que sí puedo hacer es que después se avale por ISAR. Los cursos de él, si mete todo esto de la cosmovisión, que se avale por ISAR, sí puede. Pero ya sería... Sí, pero ya sería cualquier otra cosa. O sea, no... Lo que pasa es que las empresas les piden por el valor académico que tiene que llevar. O están obligadas a darles capacitación comprobada a sus empleados. Y si los apruebas o no. Los cursos salen. Y sí, cuando me dijeron de la asistencia, yo creí que era, pues, como siempre, no. Cada alumno tiene que firmar en su espacio que trae para cada sesión, porque eso luego se va a recursos humanos de su empresa. ¿Y cuántas gentes están en Sí, son. Pues es que, como me dijo Carlos, yo creí que iban a ser 3, 4 personas, pero son como 12. Como el grupo fue más grande, de bajo. Sí, pero aún así 12 es bastante. Sí, bastante. Sí. Pero es que están carísimas las colegiaturas. Sí. Una cosa impresionante. Pues no pagan. Las empresas, como le pasó Y si a los repruebas, se enojan. el PowerPoint sí se algo allá. Sí. A ver. Yo recuerdo unos alumnos y se enojan. Pero vamos a hacer algo, algo va a salir, tiene que salir y esto tiene que salir, Ahí donde están. tiene que salir. Pues sí, a mí me sorprendió mucho porque pues todos son administradores, y pues me llama mucho la atención que les acepten el diplomado de religiones. Pero pues ya son acuerdos institucionales. Por mí qué bueno, ¿verdad? ¿Sí? Te mandó la dirección, ¿sí?
¿Empezamos? Sí, ya. No sé qué pasó con Elizabeth. No sé si voy a venir, que creo que ya no habló. Me da pena porque me pagó, pero... Bueno, pues esta sesión es muy pertinente. Justo ahora, previo a que el domingo pues demos la vuelta por allá, ¿no? En el Templo Mayor, porque son muchísimos dioses, o sea, no podemos agotarlos todos, ¿no? O sea, todos los dioses prehispánicos. Y estoy hablando por cultura, cada cultura, los nahuas, los mayas, los zapotecos, los mixtecos, tenían su propio repertorio de seres sagrados. No podemos agotarlos todos, porque como eran culturas, digamos, donde todo estaba personificado, prácticamente todas las presencias de seres naturales tienen su patrón o su representante, su dueño, que es un dios. El dios del maíz, el dios del hielo, el dios de las aguas tranquilas, la diosa del mar, el dios del agua celeste que es Tlaloc, de todo. Entonces, pues no podemos agotarlo todo, pero pues por eso le pusimos un breve esbozo de catálogo, ¿no? Entonces, pues está dividido en dioses creadores, dioses de la vegetación, ¿no? Que más o menos nos puede ayudar a medio encuadrarlos en cierta catalogación, pero al fin y al cabo yo creo que la colección es interesante, sobre todo que viéndolos o analizándolos podemos entrar mucho en cómo pensaban a la divinidad, ¿no? Desde estas cosmovisiones, cómo consideraban que funcionaba el universo y también pues ir identificando algunos rasgos distintivos de cada uno de ellos, que pues eso siempre es muy bonito, ¿no? Porque luego en el museo ya se puede ver simbólicamente, ¿no? Algunos símbolos, algunos íconos distintivos que nos hacen identificar quién es quién. Entonces, pues Quetzalcóatl es un caso complicado, ¿no? Porque Quetzalcóatl es Quetzal, ave preciosa, el Quetzal, y Cóatl, serpiente, ¿no? La serpiente emplumada, la famosa serpiente emplumada. Quetzalcóatl siempre ha estado del lado de los hombres, de los seres humanos. Por eso Enrique Florescano decía que Quetzalcóatl era el Prometeo mexicano, ¿no? Porque Quetzalcóatl es el que se va al inframundo y se roba los huesos sagrados de los ancestros para devolvernos la vida en el quinto sol. Es Quetzalcóatl el que este pobre hombre que ya crearon está pasando hambre, comiendo pasto en el monte, y entonces se compadece de él, se transforma en hormiga, se mete al cerro de los mantenimientos y se roba la semilla del maíz para dársela a los hombres. Entonces Quetzalcóatl es una divinidad complicada en este sentido porque primero fue ser humano, o sea, fue divinizado, pero primero fue ser humano. Como ser humano se llamaba Seacatltopiltzin, fue un habitante de Tula y él se llamó Seacatltopiltzin. Entonces, Seacatl es un nombre calendárico, un ocaña, ¿no? De los nombres que veíamos con número y signo. Y entonces él estuvo viviendo en Tula, fue gobernante, se dedicó muchísimo a las artes, al esplendor de los códices, a la pintura, a la observación astronómica y todas estas cosas. El mito se confunde con la realidad, o más bien el mito se tiene que cotejar con la realidad histórica porque no van disociados. El mito narra la misma historia de lo que aconteció históricamente, solamente que con otro lenguaje y otras formas de expresarlo. Pero es muy interesante que Quetzalcóatl, cuando fue ser humano, se dice que tenía muchos enemigos. Todos lo querían porque fue un gran benefactor de la humanidad, pero tenía muchos enemigos que le tenían envidia, que le querían meter el pie. Y la forma como lo hacen caer es mediante cuando lo emborrachan, es el pulque.
¿no? Le dan pulque, lo embriagan y ya en su borrachera, pues no se da cuenta de lo que hace, le ponen a su hermana, ¿no? Para que tenga relaciones con ella y ya en la borrachera, pues sí, tiene, o sea, cuando despierta Quetzalcóatl al otro día, pues se da cuenta de lo que pasó y entonces le sobreviene, pues más que la cruda del pulque, la cruda moral, ¿no? De este remordimiento de haberse dado cuenta, de caer en cuenta de lo que hizo, y entonces él se autoexilia. Y esto es importantísimo que atemos cabos. Él se autoexilia. No puede quedarse después de lo que hizo a vivir con los seres humanos. No puede quedarse en su lugar. Entonces se va, se autoexilia. ¿Y por dónde se va? Se va por el mar. Se va por las aguas eternas, por la niebla del agua eterna. Y entonces promete regresar. Quetzalcóatl es el Tezcatlipoca blanco. Es barbado. Es barbado. En la iconografía lo vamos a ver que tiene barbas. Esas barbas, no pensemos en las barbas de los europeos, sino que son barbas que son plumas de garza, pero son blancas. Entonces, parte de sus atributos se asocia con el aire. Entonces, el caracol cortado, que es un instrumento de viento, y las plumas de garza son parte de sus atributos. Entonces, es barbado, es blanco, se va por el mar, promete regresar, era enemigo de los sacrificios humanos. Y es derrotado por los enemigos políticos que en cuanto se va, Tula cae. Y es importante decir que cuando Tula cae, queda un hueco de poder en todo el Valle de México, en la zona, pues prácticamente en todo Mesoamérica. Los toltecas habían logrado consolidar el poder político y económico de toda la región, como los aztecas lo hicieron después. Entonces, cuando Tula cae, deja una vacante de poder. Siguen los reinos, siguen subsistiendo todos de manera interdependiente, pero ninguno se enseñorea sobre los demás hasta que los aztecas toman el poder. Y los aztecas son un pueblo guerrero que valoraban más el músculo que el cerebro, que estaban más centrados en la cuestión de la guerra, el dominio y la política, que en la astronomía y la observación y las artes como Quetzalcóatl, y que patrocinaban una religión estatal que pues se basaba en el sacrificio humano. Entonces, si ustedes no se lo habían preguntado, es interesante, si los aztecas fueron militares tan eficientes, o sea, piensen aún con una cultura antigua, este vasto territorio que es México, consolidar desde Zacatecas hasta Centroamérica, prácticamente llegaron hasta El Salvador, de costa a costa todo este territorio y mantener el poder, eran militares muy eficientes, tenían poder y sabían cómo usarlo y cómo mantenerlo. ¿Cómo una personalidad así, el líder máximo Moctezuma, cómo fue posible que dejara entrar a Cortés hasta la cocina sin tomar las más mínimas precauciones militares al respecto? Pues porque ideológicamente estaban absolutamente convencidos de que era Quetzalcóatl el que regresaba a tomar su lugar. Y la concepción indígena del tiempo es cíclica. Entonces, cuando un ciclo se cumple, nadie se desgarra las vestiduras, ni anda haciendo dramas, ni anda lloriqueando. Pues si se acabó, se acabó. Si el Catún se acabó, se acabó. Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, todas estas ciudades que aún hoy nos maravillan, todas fueron abandonadas estando en pleno uso. Estando en uso, de repente algo pasa en esas sociedades que lo abandonan. No lo demuelen, no lo reconfiguran, no lo vuelven a poblar, no llega otro grupo a poblar nuevamente el lugar. Simplemente se acabó esa era y adiós, vámonos para otro lado, a lo que sigue, y lo abandonan. Entonces, esa mentalidad del tiempo cíclico, de las fases y las eras, los mayas con sus catunes, sus bactunes y todo esto, los nahuas con esta concepción de los 52 años, ¿no? El amarre de años, cada Xumolpili, ¿no? Cada periodo de 52 años, pues eso determina su pensamiento. Llega Cortés, ¿y por dónde llega? Llega por el mar.
Llega de las aguas inmensas, de entre la niebla lo vieron salir. Es blanco, barbado, enemigo de los sacrificios humanos. Pues Moctezuma, obviamente, pues lo único que podía pensar, ya, regresó ya por lo suyo. Quetzalcóatl regresó por lo suyo, regresó a tomar lo que era suyo. Entonces, pues ahí viene este choque, ¿no? Esta confrontación. Entonces, yo creo que Quetzalcóatl es una figura importantísima en este sentido. Entonces, no es una sola cosa, Quetzalcóatl no es una sola cosa. Está Quetzalcóatl, entonces es bueno, es benefactor. En la leyenda de los 5 soles, los 4 soles anteriores que fueron destruidos, en cada uno de ellos está presente Quetzalcóatl ayudando al ser humano. Pero se pelea con Tezcatlipoca Negro y entonces todo se le viene abajo y hasta que el 5.º sol se ponen de acuerdo, ya el ser humano persevera. Entonces es benefactor, está asociado con el viento. Eso quiere decir que es parte de los dioses de la bonanza agrícola. Aún hasta la fecha, las comunidades indígenas que celebran los rituales para la lluvia, tienen que hacer rituales también para el viento, porque la lluvia sin el viento no es nada. El que trae el agua, la buena y la mala, es el viento. Entonces, el culto al agua sin culto al viento no sirve de nada. Entonces, Quetzalcóatl se asocia profundamente con Tlaloc como ese binomio de vida y de bonanza para la agricultura y en la prosperidad humana. Pero también está muy relacionado con Venus. Quetzalcóatl está muy relacionado con Venus. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl descendió al Mictlán para engañar, bueno, no engañar, sino con tretas y con ingenio, hacer posible que los huesos de los ancestros regresaran a la tierra, a la superficie, para volver a crear al hombre. Mictlán es el inframundo, exactamente. Entonces, Quetzalcóatl baja al inframundo, al Mictlán, y se trae los huesos de los ancestros. Venus, durante todo su ciclo, tiene 8 días en que desaparece. O sea, 8 días del ciclo de Venus no se ve, desaparece, no se ve en ningún lado. ¿Estamos justo en eso? Entonces, ¿cómo se llama? 8 días, son 60 en total, entre que Venus se va, regresa, y ahorita, ayer, con la luna llena de la luna en Tauro, ayer, hoy y mañana, es el punto más álgido. Es donde el Sol y Venus están en conjunción exacta y por lo que no se ve. ¿No? Al estar en conjunción exacta, no se ve. Y además ahorita está en un punto muy, muy especial, que es el 3 grados de Escorpión, que se dice que es el portal al inframundo. O sea, realmente el Mictlán y el inframundo griego tienen mucho en común. Toda esta, sí, claro. Muchísimo Mucho, común, sí. pero ahorita justo estamos en este punto. En la astronomía, ¿cómo se llama este periodo cuando no se ve? Lo que pasa es que Venus hace una estrella de 5 puntas. Ajá. Entonces ahorita está justo en el corazón. Ah. Ahorita está justo en el corazón de Venus. O sea, es un punto álgido. Y en el ciclo de la vuelta de Venus ocurre cada 8 años, cada 8 años se tiene esta conjunción. y es justo cuando hace conjunción con el Sol. Sí, ahorita es cada 8 años. Sí, es Escorpión. No tiene que ver con su ciclo Capricornio. de 584 días. Sí, también, pero son ciclos de 8 por 5, ¿cuánto es? 40. 40, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve. O sea, lo increíble es que ya en la cosmogonía prehispánica, o sea, no es tan fácil ver este periodo. Sí. Y ya lo veían. Y ya lo veían. Y lo relacionaban totalmente para los pronósticos. Porque entonces, si ahorita no se está viendo, ¿cuándo se vuelve a ver? Son 8 días. Ahorita está en el punto más álgido. Ahorita va a ser 4 y 4. Ajá. Ahorita Porque cuando regrese a aguas. Cuando regresa con es en todo. noviembre,
Ya regresa otra vez al punto de retrogradación, donde empezó su retrogradación, que es justo de Escorpión, y cuando regrese ahí, es cuando, bueno, sí, porque en los códices, ya lo veremos después, se representa a Tlahuizcalpantecutli, que es Venus, pero Quetzalcóatl está relacionado, o sea, se les dice desdoblamientos. O sea, es algo complicado para nosotros como occidentales, porque estamos acostumbrados a la personalidad única, ¿no? Bueno, por ahí hay uno que otro bipolar, ¿no? Pero bueno, serán dos. Pero el desdoblamiento es complicado. O sea, estas personas, estas cosmovisiones consideraban que los seres sagrados tenían desdoblamientos, o sea, tenían distintas facetas. Y esas facetas los hacían convertirse no en otro ser completamente diferente, pero sí con características y humor y disposición hacia el humano muy diferentes de una a otra. Entonces, Venus, ahorita va a ser la Venus de la mañana, que es la mañana. Ajá. Y durante 6 meses Venus de la mañana, 6 meses es Venus de la noche. Entonces la peligrosa es justo ahorita esta Venus. Cuando regrese. Ahorita, la Venus de la mañana. Sí. Que va a ser la de la mañana, Sí. es la guerrera. Sí. La Venus de la mañana es la guerrera. Exacto. Y en los códices se representa justamente a Venus con lanzas o flechas y hiriendo a sectores de la sociedad, no solo a personas, hiriendo sectores de la sociedad, hiriendo el campo, va a haber hambre, hiriendo a la casa del gobernador, va a haber rompimientos en el gobierno, hiriendo a las familias. Es una como tipo Amazon, Venus de la mañana. Sí. O sea, dependiendo de qué eres, ¿no? Si naciste tú con el Venus de la mañana, o naciste con el Venus. Si naciste Venus de la mañana, tu personalidad también está más relacionada con la Venus de la mañana. O sea, eres más guerrero, más buscas una justicia, eres más luchador. Y si eres Venus de la noche, tiendes más a ser una persona que apoyas, que ayudas, que... Pues aquí para el caso de Quetzalcóatl, desde estas cosmovisiones prehispánicas, este periodo justo cuando va a regresar es muy peligroso, porque viene cargado de toda esa energía negativa del inframundo, ¿no? O sea, energía negativa en el sentido no de mala voluntad, no éticamente hablando, sino en el sentido cosmogónico. O sea, el inframundo es el polo opuesto de este mundo y del supramundo, donde vemos pasar el sol y todo. Acá no vemos qué pasa, es oscuro, ahí están los muertos, es otra forma de vivir. Acá tenemos cuerpo, abajo se vive en etéreo, no espíritu, no quiero decir esa palabra porque ellos no la usaban, pero es etéreo, es como humo, olores, sabores, cosa etérea, como el copal cuando se quema. Entonces eso es contrario a lo que somos aquí. Entonces cuando regresa Quetzalcóatl cargado de toda esta energía, hace cortocircuito con lo que está pasando acá arriba y eso choca con algunos sectores y genera problemas. Entonces pues eso es. Pero aquí está. Estas son las Sí. puntas y dependiendo a qué horas naciste, supongo ahorita ya esta punta ya se movió para acá. Pero supongo es la cabeza, si ahorita un bebé nace y tiene su cabeza aquí, esta punta de estrella, estos brazos, con uno recibe, con el otro da, las piernas, y también viene gente que le va a apoyar y que le va a ayudar. Sí, pero es todo un... ¿Qué es lo que veíamos en las páginas del Códice Cospi? ¿Se acuerdan? Ajá. Lo de los cuadritos, que tiene un pronóstico positivo, Mira, uno negativo, un dios tutelar y un dios que lo Así mueve. va. Y depende de cuál sea tu estrella, cuando tú naces. Sí. Y entonces ve el punto antes de nacer, donde hace una conjunción exacta. Sí, realmente eso es muy interesante, cómo se dieron esas coincidencias en culturas Sí, tan distantes. se llama, ay, por cierto, entonces aquí está. Yo te estaba dando los huequitos acá. Sí, porque, o sea, realmente son culturas muy distantes. Sería muy difícil
aseverar, probar que hubo algún tipo de relación entre ellos. Pero, pues esta observación y estos patrones que siguen en los astros y la matemática implícita en ellos lleva a concepciones similares, muy semejantes. No, y eso es algo interesante. Yo creo que también la mitología de uno y de otro es muy similar dentro de la astrología. Esta, aunque uno cree que no, pero el Mictlán y el inframundo tienen leyes parecidas. A Hades tampoco no le gustaban los sacrificios, igual que Quetzalcóatl, y era el dios del inframundo. Sí. Y entonces Quetzalcóatl se relaciona con Venus como, ¿lo ven como Venus? Sí. Quetzalcóatl para ellos trae energía de Venus en cierto momento. Es Venus. Es Venus. Ajá. Entonces Venus no es una mujer, es Quetzalcóatl. Sí, sí, porque incluso Venus es Tlahuizcalpantecutl y también es masculino. Tlahuizcalpantecutl es masculino. Es una estrella masculina. Ajá. Para ellos es una estrella. Sí, sí, es masculino. Venus en los griegos. Pues es que es digamos, o sea, sí, pero teníamos, por ejemplo, casos muy exactos como Xochiquetzal y Xochipili. Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, el señor de los descarnados, la señora de los descarnados, el señor de las flores, la señora de las flores. Pero en el caso de Tlahuizcalpantecutli no está la otra. Pero para los griegos también hay una Venus barbada. También. O sea, también la Venus que tiene barba también se transforma. Sí, pues eso es Es algo que no, en la mitología no se refiere a uno mucho y no lo puede leer mucho, pero también la Venus también es barbada. Ahora aquí sí vale la pena hacer una anotación que en la antropología se llama la crítica de fuentes. Acuérdense que nuestro conocimiento de las culturas prehispánicas es muy limitado. Es limitado porque paradójicamente dependemos de quienes lo destruyeron para saber cómo eran. O sea, ellos mismos que lo destruyeron después sintetizaron cómo vivían y qué hacían. Entonces, si Sagún no se dio cuenta, Durán no se dio cuenta, Motolinía no se dio cuenta de que había esa contraparte femenina, no lo registró, ya no le dio tiempo, no se lo quisieron decir o no le prestó importancia, pues se perdió en la memoria. ¿Existe Venus aparte? ¿Y Quetzalcóatl de qué manera contiene esta parte? Se sincretizan. O sea, el fenómeno del sincretismo no es exclusivamente entre lo indígena y lo español. O sea, el sincretismo se dio desde mucho antes. Entonces, Ejecatl, por ejemplo, Ejecatl es el dios del viento entre los mixtecos. Pero después, cuando empezaron a convivir intrínsecamente nahuas y los mixtecos en esta región ahí de Oaxaca, de Guerrero, ¿no? De Puebla, empezaron a hibridarse y los nahuas se dieron cuenta que todas estas características del viento que le daban a Quetzalcóatl también las tenían los mixtecos con Ejecatl y los fusionaron. De tal manera que cuando llegan los españoles, lo que conocen no es a Quetzalcóatl solito, es Ejecatl y Quetzalcóatl. Ya están fusionados. Entonces lo mismo pasa con Tlahuizcalpantecutli. Tlahuizcalpantecutli es Venus, pero Venus tiene un comportamiento que están viendo, que están observando, y están viendo que desaparece, a dónde se va al inframundo. Es Quetzalcóatl. Es Quetzalcóatl cuando bajó por los huesos sagrados. Y luego viene otro nuevo sincretismo, porque entonces llegan los frailes y empiezan a hablar de Cristo, y a Cristo lo matan, y 3 días estuvo muerto, lo pusieron entre los muertos, bajó a la región de los muertos, y al 3er día resucitó. Es Quetzalcóatl. Es Quetzalcóatl, es Venus. Sí, sí se van integrando. Y no sabemos si eso,
ocurriendo porque nos lo filtraron los españoles o porque en realidad sí pasaba antes, pues digamos, ¿De qué, perdón? de que ya veían, o sea, ya tenían estos puntos en común. Ah, de la hibridación que iban integrando y todo. Sí, Sí, no, es que sí se ve, porque por ejemplo en las excavaciones arqueológicas y todo, de repente empiezas a encontrar, o sea, se empiezan a encontrar los símbolos de Hécatl, por ejemplo, en esa región, pero no asociado con Quetzalcóatl. Y ya conforme va avanzando el tiempo y todo, empiezan a aparecer juntos, ya pegados, ¿no? Y entonces aparece ya no Hécatl solito, sino Hécatl como una máscara que le ponen al Quetzalcóatl con el caracol y todos los otros elementos que antes tenían los nahuas. Es eso. Y sigue, ¿no? O sea, la mata sigue dando porque, o sea, realmente la religión mesoamericana es una religión muy integradora, muy integradora. Ellos estaban acostumbrados que todos los dioses de los pueblos conquistados pasaban a ser parte, o sea, les podían seguir dando culto. Lo único que exigían es, ahora reconoce mi autoridad, reconoce a mi Tlatoani, y este grupo de dioses principales, Tlaloc, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, o sea, los dioses de la religión estatal azteca, pues tenían que integrarlos en su acervo de dioses y culto, pero no se metían para nada en ya no le des culto a los demás, no, estaban acostumbrados a la integración. Cuando llega el cristianismo, no tuvieron ningún problema en integrar a San Agustín, a Santa Marta, a Santa Cecilia, a la Virgen, a Cristo, a todos los integraron felices dentro de Tlaloc y todos los demás. Lo que nunca pudieron entender fue por qué estos a fuerza quieren que nomás ellos. ¿Por qué ya los otros no? Porque ellos no estaban acostumbrados a eso, ellos estaban acostumbrados, está bien, ya me derrotaste, me dominaste, viene tu momento, se acabó el mío, sigamos. Pero podemos convivir todas las divinidades. Y eso fue lo que se rompió con la conquista. Eso, ya no se pudo. Es un paganismo. Pues sí, en cierto sentido. Yo veo, o sea, bueno, ahí sí ya es mi perspectiva, ¿no? En este sentido, con todo lo de los santos y esto que me fascina a mí aquí en México, es que, pues, los santos católicos fueron el vehículo que a través de las imágenes le permitieron a los indígenas traspolar los poderes y potencias que consideraban icónicamente en sus dioses a nuevos personajes sagrados que ahora sí eran oficiales. Entonces, por ejemplo, pues si le quiero dar culto a la tierra y me voy al cerro y dejo mi ofrenda, me cachan en la barranca, me pegan, me disparan, me azotan, me castigan. Pero si voy con la Virgen de la Asunción, ya no me dicen nada. Entonces, traspolaron todo eso para acá y siguieron dándole ese culto a esas potencias de la naturaleza aplicadas a su ciclo agrícola, pero ya en los nuevos personajes oficiales. Y por supuesto que los frailes se dieron cuenta. Claro que se dieron cuenta, porque Sahagún, Durán, Motolinía mismo, todos ellos se quejan y dicen, estos indios tienen 1000 dioses y tendrán 1001 si les traes otro. Y ese culto que hacen tiene mucho de raro y nos están viendo la cara, pero no hallamos en dónde. Y se quejaban continuamente. Pero también ellos tuvieron que reconocer que, bueno, pues fue un cristianismo cucho, ¿no? Les quedó, no como ellos querían, no fue el cristianismo al modo ibérico medieval, pero aunque era un cristianismo obsceno, defectuoso desde su punto de vista, al menos ya era cristianismo y ya no andaban con sus sacrificios humanos y cosas satánicas. Entonces ya entraba en el límite de lo aceptable y lo tolerable. Y los dejaron. Y yo creo que esos fueron los vehículos que las culturas indígenas encontraron para preservar partes muy importantes de su cosmovisión y su cultura. A mí no me queda ninguna duda. Si aquí hubieran llegado los ingleses no se mezclan, no hibridan,
no hay mestizaje con ellos, se hubiera acabado todo. Es muy difícil separar la identidad de los pueblos indígenas contemporáneos del catolicismo, porque fue precisamente ese catolicismo el que les permitió preservar y esconder y continuar ciertas prácticas que les dieron cohesión cultural hasta la fecha. Sí, si hubieran llegado los ingleses o algo así, no, pues ellos no se mezclan, no hibridan. O sea, vean en Norteamérica, Canadá, Sudáfrica, la India, no hay sincretismo. O sea, ingleses por su lado y los nativos por el suyo, pero no mezclan. Y yo creo que sí se los hubieran acabado, se hubiera destruido. Es como en Estados Unidos, ¿no? Las reservaciones, sí. En Estados Unidos pues, acabaron con la mayoría y lo que sobrevive, pues sobrevivió. No, sí. Pues bueno, esta es tal vez la imagen más famosa de Quetzalcóatl, ¿no? Las que tenemos ahí en Teotihuacán, de estas cabezas leoninas, ¿no? Que parecen león con la melena, pero en realidad, pues vean cómo es la cabeza de la serpiente. Y exacto, son plumas, estas son las plumas del Quetzal. Entonces, recuerden lo que ya habíamos dicho desde antes, todo esto que vemos ahora en las zonas arqueológicas es como la obra negra. O sea, todo esto en su momento debió haber estado recubierto de cal y totalmente blanco todo y luego con pintura, debió haber sido maravilloso, muy impresionante. No se crean, con colores. Y seguramente los ojos debieron haber tenido incrustaciones de obsidiana o de concha. Como en el Museo del Templo Mayor vamos a poder ver algunos ejemplos maravillosos de algunas esculturas que todavía conservan concha y obsidiana en los ojos. Y es increíble, o sea, te arranca el escalofrío porque te está mirando. Y es material brilloso. Entonces no se crean, la ritualidad es un montaje escénico impresionante y sobre todo estas culturas que mediante eso dominaban al pueblo. Imagínense la majestuosidad de Teotihuacán, todo pintado de blanco, con vivos en colores. Los rituales indígenas se desarrollaban siempre por las noches, eran rituales nocturnos. Entonces, con el fuego fantasmagórico, o sea, las sombras fantasmagóricas así ondulantes de los fogones, de los braseros que alumbraban toda aquella majestuosidad, y ahí el ejercicio del sacrificio, de todo esto, pues debieron haber sido una cosa impresionante, ¿no? Muy impresionante. ¿Sabes que García Granados, ancestro, fue el que oficializó el Quetzal como animal nacional? Ah, no sabía. Y bueno, están haciendo esfuerzos muy grandes por cuidarlo. Así, de hecho, en Chiapas y en Guatemala, pues han sido muy efectivo integrar a la gente, porque hay gente local que de suyo y de convivencia tiene quetzales en su casa y se le reproducen. Y entonces ahora, en vez de ir y regañarlos y quitárselos porque están protegidos, pues síguele y te pasamos lana y te ayudamos a que, ¿cómo le hiciste? Y ayudar a que empiecen a reproducirse más. Porque se mueren los machos, ¿no? Pues si están en cautiverio, no se ha podido mantener muy bien en cautiverio, o sea, entran en un estado degenerativo y se mueren. Pero la gente campesina, la que está totalmente metida en el entorno, que es de ahí, los tiene en el patio de la casa, los tiene dentro del ámbito doméstico, pero libres, pero están en un punto intermedio entre lo libre y el cautiverio, y así los han logrado reproducir. Es un animal pequeñito, como de este tamaño, pero lo majestuoso son las plumas de la cola, porque el animal es chiquito, como de este tamañito, como un loro de los grandes verdes, y la cola puede medir 2 metros, 2 metros y medio.
gigantesca. Entonces son una maravilla. ¿Cómo le llaman en local? Quetzal. ¿Así le llaman? Sí, las plumas se puede apreciar en toda su majestuosidad en el penacho de Moctezuma, porque esas son plumas de Quetzal y pues son larguísimas, ¿no? Sí. Y el animal, todo está cubierto del mismo verde de las plumas y con un copete rojo. Pero es increíble porque dependiendo del ángulo como el colibrí, depende de qué ángulo le da el sol, cambia a verde, azul, rojizo, o sea, cambian los tonos del color. Sí. No, qué bonito, ¿no? Ujú. El quetzal es también el pájaro de Guatemala. Lo que pasa Sí. es que García Granados fue el presidente de Guatemala. Ah, Sí. yo no sabía eso. Pues ya ves, ahí estamos. Pues aquí. Pero sí es una cosa maravillosa, ¿no? Este animal. No, Ahora, no, belleza. O sea, la bandera de México. ajá, sí, sí. Y entonces es un ave increíble. Verla volar pues, es súper espectacular, porque todo, las tonalidades cambian y todo. Sí. Ujú. Yo he escuchado a varios colegas arqueólogos y biólogos que han dicho que ahorita pues está confinado allá lo que queda, pues porque el pobre animal se replegó en la selva y ahí medio logró sobrevivir. Pero en época prehispánica es muy probable que se haya extendido su dominio hasta la parte central de México. Tal vez no el Valle de México, pues ya es muy frío, pero pues Puebla, ¿no? Todavía llegando a Puebla, Morelos, Hidalgo, tal vez, todavía en esas zonas boscosas pudo haber estado. Entonces, bueno, este es dibujo, ¿no? Pero pues ahí vemos Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que también es muy interesante. Florescano tiene un artículo de Quetzalcóatl en esta revista grandota, la de Artes de México, donde pone una propuesta de él desde su observación y dice que tal vez Quetzalcóatl es en realidad la tierra con los brotes del maíz, los brotes tiernos del maíz. Yo tuve la oportunidad de estudiante de estar 3 años en la Sierra de Guerrero. Digo, no viviendo ahí los 3 años, ¿no? Pero todos mis periodos vacacionales de Navidad, de Semana Santa y de verano, nos íbamos para allá. Una cosa increíble. Ahí me enamoré completamente de estas cosas y de la cultura agrícola. Porque ver la Sierra de Guerrero en el verano es una cosa increíble. Amanece y no se ve nada de la neblina. Y de pronto, 10, 11 de la mañana empieza a levantarse la neblina y aparecen las franjas de negro de la tierra ya trabajada, labrada, y todas las plumitas verdes tiernas de los maíces, de las matas de maíz brotando. Cuando yo leí ese texto de Florescano como estudiante, pues como que lo tiré de a loco, no tenía elementos para haberle creído, pero cuando vi esos paisajes dije, yo creo que sí, yo creo que tiene razón. Porque sobre todo cuando se siembra en sierra, es una serpiente. El paisaje visualmente cuando lo ves es una serpiente, la franja que se puede sembrar y negra, ¿no? Por la tierra ya limpia y escarbada donde sembraron y las matitas creciendo. Porque la siembran así sobre... Laderas. Sí, exacto. Exacto, y no se puede sembrar. Así o no, Exacto, y no se puede sembrar todo el cerro completo, porque arriba es muy rocoso, se puede deslavar, entonces es en franjas, y la verdad es un paisaje maravilloso. Yo creo que Florescano, de esa intuición de Florescano, se me hace que sí puede haber estado relacionado. De todos modos, iconográficamente todos tenemos claro que Quetzalcóatl es complicado como símbolo porque está encarnando la lucha entre el cielo y la tierra. Es el ave serpiente, es un ave y una serpiente. Es cielo y tierra. Nuevamente insisto, pues cuando los frailes empiezan a explicar
que Cristo, que es Dios, pero se hizo hombre, y que después de estar en la tierra se fue, pero prometió regresar. Pues es Quetzalcóatl, estuvo en Tula, se fue, iba a regresar. Ajá. Sí. Tampoco le gustan los sacrificios humanos, igual que a estos frailes, ¿no? Entonces, pues debe ser Cristo. Entonces, miren aquí qué interesante esta escena. Bueno, en el Códice Telleriano Remensis, ahí se puede ver arriba, ¿no? Que dice Quetzalcóatl. Y entonces, vean, esto es lo que quisiera decirles, porque con esto lo van a reconocer. Aquí es un sacerdote, la imagen es de un sacerdote de Quetzalcóatl. Pero acuérdense que el sacerdote encarnaba al Dios, entonces le ponían todos sus atributos. Y vean, esta máscara es la de Ejecatl. Esta máscara es el pico de una garza. Es el viento. Es el viento. Entonces, este no tiene barbitas, vamos a ver si en otras sí, pero aquí se le ponen barbas blancas, que son las plumas blancas de la garza. Pero este pico, siempre que vean este pico, es Quetzalcóatl. Y el otro elemento son los caracoles, sobre todo este caracol grande cortado, porque el caracol cortado ya es el caracol trabajado es un instrumento de viento, entonces encarna el viento, es Quetzalcóatl. Y aparte aquí, iconográficamente muy importante, vean cómo le ponen, obviamente es desmesurado el tamaño, ¿no? Pero vean cómo le ponen en la mano la púa de maguey, esta es la púa de maguey. Con la que se sangró el pene para bañar con sangre los huesos de los ancestros para que surgiéramos nosotros. Cuando regresó del Mictlán, con los huesos de los ancestros, se autosacrificó con una púa de maguey y cuando la sangre cayó en los huesos, de ahí salimos nosotros. Por eso nosotros nos llamamos macehuales, bueno, desde el náhuatl, ¿no? Macehual. El merecido por la sangre de los dioses, los merecidos. Interesante, ¿no? Miren, bueno, este ya es más complicado, ¿eh? Aquí no, este sacerdote no es, este sacerdote está bailando con la piel desollada del sacrificado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, vean el personaje que está portando plumas de Quetzal, pero sí se dan cuenta que hay algo raro. El personaje rojito, vean sus manos, vean sus piernas. El es morenito, pero trae puesta una piel amarilla que se ve bastante rara porque vean cómo caen las manos. Pero la mano del personaje está acá erguida. Y vean cómo está toda arrugada la piel. Pues es que es la piel desollada del que se... Cuando se sacrificaba al guerrero, se desollaba y arrojaban el cuerpo desollado por la escalera. Y la piel del sacrificado, se la vestía el sacerdote. Es el eterno retorno, es la eterna juventud, la primavera, siempre regresa, porque el sacerdote era un anciano y el guerrero que habían sacrificado era joven. Así que, no, pues si no quieren no se lo imaginen, pero debió haber sido algo impresionante, porque no era tan fácil como me la pongo y se acabó la misa y me quito los ornamentos, no. Las fiestas indígenas duraban 20 días, entonces el sacerdote que se vestía la piel del desollado se la dejaba puesta durante ese tiempo. Entonces debió haber sido visualmente impresionante. Exactamente, debió haber sido olorosamente chocante y gusanos y todo. Debió haber sido algo tremendo. Pero no tenían infección. No, pues bueno, no. Pues estaban acostumbrados a hacerlo. También Patrick Johansson también nos comentó que cuando enviudaban las mujeres, durante no sé cuánto tiempo tampoco no se bañaban ni nada. Sí. Hasta que el pelo después se les caía chorrito y la piel también. Y renacían ellas. Sí. Porque la costra de no bañarse y no limpiarse. ¿Y le pongo chiquito? Ah, no. Sí, ya lo podemos poner. ¿Lo hago chiquito aquí con este, no? No, le ponemos primero compartir.
¿Y esta es tu presentación? Sí. Hay que compartir. Y ya. Y ya se puede. Ah, bueno. Acuérdense de dónde sacaban, cuál era la fuente para los sacrificados, los enemigos del Imperio Mexica. No sacrificaban compadres, o sea, compañeros. O sea, eran oaxaqueños, eran tlaxcaltecas que agarraban en las batallas, eran huejotzincas, eran los cholultecas cuando entraron en batalla con ellos, o los xochimilcas cuando tuvieron su guerra con ellos, los tlatelolcas cuando guerrearon también con ellos. O sea, de todos los enemigos que iban agarrando, de ahí salían los sacrificados. Entonces, esto era un ejemplo visual impresionante. Sí, estamos repitiendo los mitos fundantes, estamos dando culto a nuestros dioses, estamos manteniendo el orden del universo, pero ay de ti si te me sales del huacal, porque así vas a acabar. Pero es como Zeus también. Se llegaba a casar o se llegaba a casar con mortalas, o sea, como Temis, para absorber el conocimiento de estas diosas, igual y ellos también se ponían la piel de los otros guerreros Sí. para absorber también Sí, la fuerza o lo que ellos tenían, exacto. para hacerse más fuertes. Sí, y esa es una costumbre que también, bueno, los frailes se horrorizaron y todo, pero no se acuerdan que también en Europa medieval era una costumbre común hasta cierto punto que cuando dos hombres entraban en duelo y uno mataba al otro, era una costumbre, pues no recomendada ni tampoco alabada, pero sí que todos conocían y que se practicaba, cortarle la cabeza al enemigo o la mano y meterla en un recipiente con alcohol. Y después, en ocasiones especiales y con amigos muy especiales, irse tomando ese alcohol, como el tequila con gusano, no más que con la mano o la cabeza. Porque le sacabas la esencia. Aún en la Europa cristiana se seguían conservando esas concepciones. Le sacas la esencia, o sea, la fuerza de tu enemigo, por eso es la mano o la cabeza. O sea, esa esencia de tu enemigo, su astucia, su fuerza, su poder, sus habilidades, me las quedé yo. Son mías ahora. Es el botín de guerra. Entonces, bueno, pues sí. Así somos los humanos. ¿Verdad? Sí. Parece que es un problema de primates superiores. Nada más a los dioses, y no es cierto, ¿verdad? No. Bueno, a mí me llaman mucho la atención los estudios que se han hecho en primates superiores, ¿no? Porque parece ser que sí es una característica muy del primate superior este ejercicio de dominio, ¿no? Digamos, o sea, todos sabemos que los leones, pues cuando ya un macho domina al otro, pues entonces mata, ¿no? Al macho y mata a los cachorros y empieza una nueva era. Pero generalmente, incluso en esas batallas, hay ciertos signos que si el otro león se vence, lo dejan en paz, o los lobos, ¿no? Cuando están peleando y ya están viendo que les están ganando, se quitan, se agachan, se enconchan y entonces lo dejan en paz y se van para otra cosa. Y los chimpancés, ¿no? Pues los gorilas son más pacíficos, pero el chimpancé y algunos primates así superiores se ensañan. O sea, la hazaña no es exclusivamente humana, pero sí parece ser exclusivamente de primates. O sea, ese linchamiento, aunque el otro ya se rinda a seguirle dando hasta que se acaba, parece ser una cosa nuestra. Bueno, pero aquí todo era porque Quetzalcóatl, aquí vean cómo sí está representado completito, la serpiente y bien peluda, ¿no? Bueno, bien llena de sus plumas, de plumas largas de Quetzal. Y está devorando. Sí. Como un ser humano. Ellos sabían qué día nació y todo eso. Sí. Hay su fecha de cumpleaños. Sí, sé. Bueno, es que no me sé la fecha cristiana, pero Acatl es un ocaña. O sea, nació en un día un ocaña, pero no, sí debe estar, si lo buscamos debe aparecer cuál era su fecha. Sí, fue un personaje histórico. No, también en el programa. Pero el mismo, pero una caña no.
Pero sí tengo. Sí, porque ahí nos faltaría un dato, o sea, era un ocaña, pero tendrían que decirnos de qué año. Porque la matemática... Igual de orilla, ¿sabes? La matemática que estuvimos viendo hace unas sesiones donde decíamos que, ¿se acuerdan que había un calendario de 260 días y el de 365 días? Si los echas a andar las dos ruedas, como dos engranes grandotes de 260 y 365, la matemática implícita hace que solamente puedan ser portadores de año, lo que se llama portadores de año, o sea que el de 365 días caiga en número 1 en el de 260 en 4 signos, nada más en 4 signos. Entonces esos 4 signos son, para los aztecas eran conejo, casa, cuchillo y caña. Entonces, aparte de saber que ese Acatl 1 caña, ese era su día de nacimiento, necesitaríamos saber qué portador de año era para poder traducirlo al calendario gregoriano. ¿No hay forma de hacerlo? Sí, sí debe estar, porque ese sí se sabe o sea, sí debe estar, nada más que no lo tengo en la memoria ahorita. Y ese es un caso nada más, pero pues yo realmente estoy convencido de que pues todas las divinidades en el fondo se remontan a ancestros ahí sí le doy toda la razón a Freud, o a figuras heroicas, algo que fue muy decisivo, muy espectacularmente definitorio para el destino del grupo cultural que hace que perpetúen en la memoria. Sí, sí. Los mitos heroicos son... Sí, miren, esta maravilla está en el Museo Británico, la máscara de Quetzalcóatl, nada más que este es un cráneo, o sea, está recortado, ¿no? Sobre el cráneo. Exactamente, sí, sobre el hueso del cráneo están pegadas ¿cómo se dice? El mosaico, ¿no? Sí. Por acá, no es un Tezcatlipoca. No. Sí, sí. Estas máscaras las debieron haber portado los sacerdotes cuando salían a hacer el ritual. Entonces es un montaje escénico, o sea, el sacerdote en ese momento, pues no es el sacerdote, no es el fulanito, no es Panchito, ¿no? O sea, no es la persona que siempre es. En el momento ritual se transforma en el Dios y entonces se tiene que vestir como el Dios y la máscara juega un papel decisivo. Ah, miren esta qué buena está, Quetzalcóatl en el Museo Arqueológico de Apasco. Miren, ¿sí se dan cuenta que es una serpiente enroscada? Como cuando se la encuentra uno en el monte, la serpiente, que está así toda enroscada. Y vean cómo aquí entre toda la maraña del cuerpo entreroscado, ahí enredado, está la cabeza de la serpiente. Vean cómo está abriendo las fauces. La serpiente está abriendo las fauces, las tiene así. Y aquí está la lengua bífida de la serpiente, ¿lo ven? Y en medio de las fauces está emergiendo el rostro del personaje. Es Quetzalcóatl. Miren, esta es lo mismo, pero en otra pieza, en el Museo de Antropología. Esta es más plástica, ¿no? Se ve el cuerpo ahí todo trasroscado de la serpiente, y como está un poquito de 3/4 así de lado, entonces vemos su ojo, vemos aquí el ángulo de la boca, los colmillos, y ahí está el rostro, y la lengua bífida. Sí. Sí, siempre tiene que estar la lengua bífida. ¿Qué significa la lengua bífida? La de la serpiente. Ajá, ya ven que las serpientes tienen la lengua en Y, entonces eso es definitorio para la lengua de la serpiente. Bueno, aquí dice que el 13 de mayo de 895
Ah, muy bien. Esa es la fecha de nacimiento de 13 de mayo. Pues tenía todo artístico porque es el que le impulsó a los códices, a... Hay que ver, porque es un puente, ¿no? Sí, no en balde, acuérdense que Quetzalcóatl presidía el Calmecac. Había dos instituciones educativas, solo había dos escuelas entre los aztecas. El Calmecac y el Tepozcali. El Calmecac era donde se educaban para la observación astronómica, los tlacuilos que pintaban los códices, los sacerdotes que llevaban el ritual y todo esto que implicaba ver los astros, adivinaciones, etc. Era como una escuela de élite. Estudiaban, ¿no? Tenían que tener capacidades artísticas o intelectuales. Y ya toda la demás, todo el resto de la raza, pues paraba en el Tepozcali, y en el Tepozcali era el colegio militar. Entonces ahí sí, ahí lo que importaba era tener músculo, no cerebro. Entonces los paraban a las 4 de la mañana y los metían desnudos con el frío del Valle de México, los metían a nadar en el lago, les daban duro, mucha penalización corporal, porque al fin y al cabo tenía que ser el guerrero fuerte, que aguantara todo, ¿no? Sí, para que se curtiera. Pero de todos modos, si nació en esa fecha, entonces sí podría surgir la historia de que Quetzalcóatl de alguna forma de algún viajero que hubiese llegado de Europa ¿Acá? para tener esas características físicas. Pues quién sabe, pero yo creo que más bien el color blanco se refiere a que Quetzalcóatl siempre ha sido referenciado como el Tezcatlipoca blanco, y la luz y las plumas de la garza. Pues yo pienso que va más por ese lado. Pero miren, desafía todo, ¿no? Desafía todo. Los indígenas de Norteamérica que dan hacia el Atlántico, en el norte ya con la frontera con Canadá, siempre tuvieron mitos que hablaban de hombres barbados de pelo rojo que llegaron por el mar. Siempre lo tuvieron y siempre los tacharon de alocos, los vikingos. Y apenas hace unos 20, 30 años encontraron unos huesos en la costa de Norteamérica de la época prehispánica, con características que no correspondían a un indígena, sino que más bien eran de una persona de características raciales de allá, de Europa. Y entonces los indígenas se enojaron mucho y dijeron, ahora sí, nuestro mito siempre, nosotros ya lo sabíamos, porque nuestro mito siempre lo dijo, pero ustedes no nos creían. Y ahora porque encontraron esos huesos, ustedes van a venir a enseñarnos nuestra historia. Y metieron demanda, y ya ven que en Estados Unidos no es como aquí en México. Aquí en México el gobierno llega, se queda con todo y todo. Y allá ellos son dueños de sus territorios. Entonces metieron una demanda y el juez falló a favor de los indígenas y le quitaron a la universidad que estudiaba los huesos, se los quitaron. Y están ahorita congelados en una base militar en lo que se resuelve el asunto. Sí, es como validar, ¿no? El mito. Exacto, sí. Yo creo que sí tienen razón en eso. O sea, yo pienso que sí. Ese paso congelado del oriente acá es exactamente lo mismo que pudo haber pasado por Groenlandia y la parte norte ahí. Pues claro que se podía pasar. Ha habido gente, antropólogos que han demostrado, arriesgando sus vidas, de que es perfectamente posible llegar de la parte del pico de Brasil, o sea, que se mete así en el Atlántico, a la parte más salida de África, que es el punto más corto entre los continentes, y se han ido en balsas de madera, con cocos, con pescado seco, con toda la tecnología que pudieron tener gente de esas épocas, y llegan, de ida y de vuelta.
Aquí en México, el bule, ¿no? El bule, la jícara tradicional, que es importantísima y tenemos vestigios prehispánicos, ese fruto está demostradísimo que es africano, llegó de África. Y obviamente no estamos diciendo que haya llegado, que gente llegó de África y lo trajo. Son frutos que están diseñados por la naturaleza, como el coco, para caer en el agua y los huracanes los mueven y pueden sobrevivir meses en el agua y cuando llegan a un lugar, pues florecen, ¿no? Entonces, los frutos se mueven, los animales se mueven, la gente se mueve. Yo creo que es probable que sí haya habido tal vez contactos. Ay, si gritan un poquito, ¿no? Puede ser. Ahora, es súper interesante las fantasías y fumadas que se echaban los cronistas, porque todos los cronistas fantasearon con la llegada del hombre a América y todos decían, vean sus pirámides, vean sus códices, ya tienen la cruz, o sea, tienen la forma de la cruz, claro, como valoraban en los puntos cardinales, pues era la forma de la cruz. Entonces decían, Santiago Apóstol, todos creímos que se había muerto en Santiago de Compostela, pero no, seguramente nomás se hizo el muerto, o que mientras lo creían muerto, se embarcó, porque ellos se embarcaban también por ahí, llegó acá y predicó, pero como ya estaba viejito, se murió, y entonces ya no hubo quien siguiera la predicación, y el diablo agarró a estas gentes, ¿no? Pero por eso les quedó la cruz. Y luego se ponían a elucidar que tal vez la tribu perdida de Benjamín, en vez de haber sido hacia el lejano oriente, se embarcó a estas tierras y llegaron acá y ellos poblaron esta zona. Es muy interesante toda la elucidación que hacen, ¿no? Pero, bueno. Ah, sí, aquí está el caracol, ¿no? Caracol cortado en piedra. Bueno, es lo que estamos diciendo. Ay, estos son maravillosos. Estos braseros de barro que conservan todavía el color original. Es lo más cercano que tenemos a una fotografía en la época prehispánica. Porque tienen un realismo impresionante, más que las representaciones de los códices. Entonces, vean. No, museo, pero en el regional de Mérida, en el Palacio Cantón. Bueno, fue una lástima porque en Palenque tenían muchos de estos, como 10 o 12. Maravillosos, se los robaron por ahí en la época de Salinas de Gortari. Pues era, o sea, era, pues sí, el museo de sitio de Palenque pues era de baja seguridad, no era como el de antropología, ¿no? Y pues se los volaron. Pero vean qué maravilla. Pues algo hubo ahí. Eso no pasa sin que sea. Sí. Bueno, en ese sentido va a salir una película, o ya salió, ¿no? La de Gael García, de museo, la de museo, que va a tratar, pero ese sí es sobre antropología e historia, el mero. Sí, pero a ver la producción de un coleccionista privado, tiene un montón de cosas y está a esa cuenta ahí se le llegan a tocar a su puerta para venderle Ajá. Cosas de estas. No las recupera. Sí. Quería dar a un museo. Él es lo que está intentando hacer, ¿no? O sea, digo, tiene una pésima iluminación, un pésimo estado de conservación las cosas, pero dentro de lo que cabe está tratando de conservarlas y tiene una restauradora trabajando tiempo completo por esta. Sí. Sí. Y también, o sea, bien poquita seguridad, pues, pero no se ve, no parece que tenga, pero dice que van y le tocan, entonces, está tan penado que si antropología le cae que las pagan, pues, no, lo friegan. Pero si no lo paga él, lo va a pagar alguien más, y por lo menos se lo está vendiendo. Y él, pues, por lo menos sí lo tiene así como en vitrinita o en, ¿no? Que lo está cuidando. Pues sí, es un problema todo eso.
Pero vean qué maravilla ¿no? O sea, vean las correas del caracol, de los hombros que pasan, las correas que sostienen el caracol, el detalle de los guaraches. O sea, está el círculo ese del medio y luego los hilos que pasan por los dedos. ¿Y ya vieron qué está sujetando en las manos? Son 2 pelotas de copal. Del copal. El copal es resina de árbol. Entonces hay varias calidades, ¿no? Digamos, el más carísimo hasta la fecha es el de penca. Ese es el más puro. Entonces se corta el árbol, se le hiere y se le pone una penca de maguey. Y te esperas semanas a que se llene la penca de maguey. Entonces al final tienes una estalactita, ¿no? Una columna de copal, pero que es de una pureza impresionante. Ese todavía lo consigue uno ahí en el mercado de Jamaica, pero es muy caro. ¿El copal así en bolita? Sí, porque el más barato es el copal en bolita o el de lágrima, porque en realidad ese es natural, o sea, el propio árbol lo suda, entonces el único trabajo es ir y recolectarlo, o sea, es darle quitando las bolitas, y entonces trae pedazos de corteza, trae mosquitos, trae mucha suciedad, pero también huele diferente, porque como quema pedazos de corteza y basura, huele de otra manera. Entonces, con el copal de lágrima, ese que sale en granito, si lo vas amalgamando con la mano, con el calor de la mano, puedes hacer estas pelotas. Y entonces esa pelota se arroja al fuego y genera una humareda impresionante, impresionante, que dura un buen rato. Entonces eso era lo que arrojaban. De hecho, en las sustituciones rituales está registrado que en algunos rituales donde era preciso ofrendar el corazón de un venado, si los cazadores no tuvieron suerte o algo pasó y no consiguieron venado, podían hacer el corazón del venado con copal y ofrendar ese corazón de copal en vez del corazón del venado. Es muy interesante. Y todos esos tocados que tiene, vean qué elaborado, es tan alto, se hacían con la misma tecnología que ahora se hace con los toritos de las fiestas populares. O sea, con carrizo se hace toda la estructura y el esqueleto, porque podían ser muy altas, podían alcanzar 2, 3 metros de altura. Entonces hacían con carrizos toda la estructura y luego se recubría de papel amate, y se pintaba de colores. Muy, muy curioso. No era barro. No, pues hubiera sido pesadísimo. Y tenían que danzar. O sea, el ritual era danza. Entonces danzaban, escenificaban, participaban en procesiones, tenían que hacer todo lo que había que hacer. Sí. Este también, miren qué interesante. Este joven, ¿no? Un muchacho, qué bien hecho está, ¿no? No, traes el taparrabos. Sí, es el taparrabos. Nada más que no se le ven las cintitas, ¿no? De al lado, pero sí es el taparrabos. Pero vean la cara, no se ve mucho porque está de frente, pero sí ven la cara cómo tiene el pico. Es el pico de la garza que les enseñaba hace rato. Y vean cómo ya no tiene las conchas ni el jade, pero tiene las horadaciones en los ojos para incrustar. Ajá. No, son impresionantes esos. Miren este también. Aquí se ve más claro, ¿no? La máscara. O sea, sí se dan cuenta que es una máscara. Está sobrepuesta, pero es muy importante tenerla porque es lo que da la identificación del Dios. Ahí es igual que nosotros en el cristianismo. O sea, uno viendo los santos sabe quién es, ¿no? O sea, esta espiritualidad medieval de ponerle el arma con la que mataron al mártir. Entonces, San Pablo cargando su espada. Sí, Santa Cecilia cargando su chichi, porque le cortaron el seno y la desangraron, ¿no?
O sea, todos traen, o sea, algunos vienen medio degollados, ¿no? Cargando su hacha porque los decapitaron. O sea, entonces es muy importante que haya un elemento que distinga al personaje. Si a este muchacho le quitamos esa máscara, es una persona cualquiera, ¿no? Bueno, pues vamos con este otro Tezcatlipoca, ¿no? Tezcatlipoca significa espejo humeante. Entonces no vamos a ver todo eso, es mucho. Pero miren, pues es una artesanía ahí como de estambre, ¿no? Pero lo representa muy bien. Tezcatlipoca es guerrero. Olvídense, esta es la contraparte de Quetzalcóatl. De hecho, los relatos de la creación hablan de que hubo 4 Tezcatlipocas: blanco, negro, rojo y azul. Y sobre todo 2 son protagonistas, el blanco y el negro. Quetzalcóatl es el Tezcatlipoca blanco y Tezcatlipoca es el Tezcatlipoca negro. Por eso está pintado de negro. Pero con esa parte de su cara amarilla podemos ver que tiene pintura negra, ¿no? Está pintado de negro. Este es dios de la guerra. Este no tiene nada que ver con códices y cosas así sublimes. Es la guerra, la muerte violenta y la gloria guerrera. Entonces siempre se le representa así, sin pie. ¿Se dan cuenta? Tiene un pie de un lado, pero del otro lado no tiene pie. Y hasta le ponen ahí el círculo rojo para denotar que no tiene pie. Y hasta le está saliendo ahí pus. El muñón, exactamente. Y que debe de ser, ¿no? Porque es el guerrero mutilado, que de todos modos sigue peleando, ¿no? Aunque le hayan quitado un brazo o algo. Ah, sí, ¿cómo no? Sí. Por eso trae ahí todos los aditamentos del guerrero. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, es muy evidente el escudo y las flechas, ¿no? Acá de este lado. Pero si ven en el otro caso, es la onda. Es en la que se mete la piedra y bolas, ¿no? Aventarla. Sí. Y las plumas son como adornos también de guerra, penacho. Sí, son pues de los atuendos guerreros eran incipientes armaduras, o sea, sí eran armaduras, pero pues no pensemos en las armaduras de metal, ¿no? O sea, nada que ver. Tanto el escudo como las armaduras que usaban, sobre todo pectorales y en la espalda, eran pedazos de varas, ¿no? Pedacitos de varas de metal, varas de madera, carrizos, entretejidos, forrados de algodón, para que cuando les dieran el macanazo o algo, pues algo amortiguaban. Lo rellenaban mucho de algodón por dentro para que amortiguara en el cuerpo. Pero pues no. Los pectorales o el de la espalda como armadura. Como es el guerrero, Tezcatlipoca está ataviado totalmente como guerrero. Entonces, lo incipiente que tenían de armaduras, pues eran pectorales o de espalda, que por fuera eran bien bonitos, porque eran de plumería, eran con plumas preciosas, o con concha. En el Templo Mayor hay algunos con concha, pero por dentro estaban forraditos de algodón para que amortiguara el trancazo. No sé si hayan visto el juego de pelota, que hasta la fecha se sigue practicando en algunas comunidades del occidente, todavía en contexto indígena. El juego de pelotas es cuero, un cuero muy duro, que se ponen en las rodillas, en los codos, en la cintura, y nada más. Entonces, por fuera es cuero muy duro, pero por dentro está forradito de lana o de algodón para que amortigue el trancazo. Pero de todos modos, cuando los jugadores acaban el juego y se lo quitan, están totalmente despellejados. Porque el golpe y la fricción... Porque la pelota es muy dura y muy pesada, pesa unos 4 kilos más o menos.
de goma, de caucho, exactamente de caucho. Entonces pesa unos 3,5, 4 kilos. Y pues sí alcanza alturas muy elevadas. De hecho, hay gente que muere, porque si van a darle el golpe y no le dan con la cadera y les pega acá, les revientan las vísceras. Pues lo valoran mucho porque es un vínculo, ¿no? Con sus ancestros y todo esto. Ah, bueno, acá está en el códice lo que acá estaba en el artesanía. ¿A dónde juegan todavía? En Sinaloa, en algunas regiones del occidente de México. El INAH tiene un libro que publicaron por parte del INAH, que es el juego de pelota, y viene pues, todo el estudio arqueológico, pero también la etnografía contemporánea. De hecho, salió junto con un video que presenta cómo lo juega la gente ahora en medio de la fiesta del pueblo, con banda y toda la cosa. Pero sí es una cuestión guerrera, y la cuestión guerrera ustedes saben que a los guerreros les gusta jugársela. Tienen una personalidad. Miren esta qué impresionante. Este es Tezcatlipoca, el dios negro. ¿Ven cómo sí conserva los ojos? Es concha y obsidiana. Y vean cómo sí conserva el cuero para amarrarse detrás de la cabeza. Es una máscara también de cráneo humano. Oye, y en el códice ¿El Feyerabori? Feyerabori, ahí están los 4 mundos, o sea, uno de Quetzalcóatl, otro de Tezcatlipoca. Ah, no. Ese sí tiene que ver, porque el que está sacrificado, el que se veían puras volutas de sangre, que está sacrificado para que todo tenga movimiento, es Tezcatlipoca. El que está sus costillas por un lado, la cabeza por otro, ese. Y el blanco, el mundo blanco es de Quetzalcóatl. Sí. ¿Y el amarillo? El negro es de Tezcatlipoca. Sí. El blanco de Quetzalcóatl. El amarillo y el rojo de Quetzalcóatl. Pues ese sí no sé. Probablemente el rojo de Xiuhtecutli, que es dios del fuego. Pero el amarillo no sabría quién. Podría ser Xipetotec, nuestro señor el desollado, pero no lo sé. Ahora, también depende de las tradiciones, porque a veces cambian un poquito. Ajá. Pero sí, ciertamente esa era la misma lógica, ¿eh? O sea, los rumbos del universo están asociados a un color, y cada color tiene un dios que lo... o sea, están rumbo, color y dios definen los Yo lugares. recuerdo que uno de los rumbos estaba asociado con los niños. No, ese sí no lo sé. Miren, bueno, está en el Museo Británico esta. Sí. Y luego que se lo ponen. Y ahí tienen los dientes todavía. Sí, se la ponían, es una máscara. Pero por eso tiene el cuero. Son de animales, ¿no? Estos son de animales, estos dientes. No son humanos. Porque mira cómo están como No, yo creo que sí son. Pueden ser humanos, lo que pasa es que ya está descarnado. Ajá. O sea, es el comentario. A lo mejor es el ángulo. Los originales de ese cráneo. El asunto es como Pero bueno. un cráneo otra cara. Bueno, en ese sentido, pues es como el bule que se corta, ¿no? No es a la medida, pero pues algo embona, ¿no? Y ya como se amarra, pues acaba. Sí. Bueno, miren, aquí está en el códice que ya habíamos visto, aquí está una imagen de Tezcatlipoca. Lo que quiero encontrar es el espejo. Miren qué bonito, a pesar de la tosquedad de la piedra, cómo está representado el espejo humeante. Los espejos en la época prehispánica eran círculos de obsidiana. Obsidiana bien pulida te refleja. De hecho, eso era lo terrible de Tezcatlipoca. Decían que Tezcatlipoca era el dios más terrible de todos, porque cargaba en el pecho un disco gigante de obsidiana negra, que cuando te acercabas a él, te reflejabas tal cual eres. Y eso era terrible. Es muy profundo.
Entonces, bueno, vean cómo están todas las volutas de humo dentro del disco. Es el espejo humeante. Digo, aquí no luce, si lo viéramos en persona nos reflejaríamos. Aquí nomás se ve la mancha negra, pero vean cómo tiene arriba el hoyito porque es un pectoral. El sacerdote se lo colgaba y aquí lo traía. Y entonces ese vidrio volcánico bien pulido es un espejo. De hecho, en Teotihuacán y zonas arqueológicas lo siguen vendiendo como espejo para las mujeres, para su cosmetiquera, para verse, ¿sí? Porque sí es un reflejo muy fiel. Pero aquí es muy profundo filosóficamente, ¿no? Te reflejas ahí y te muestra tal cual eres. Y eso, pues como que no le gusta a nadie, ajá. Pues yo también ahí veo mucha cercanía con lo de los griegos. Muchísimo. Mucho, ¿no? Como cuando le preguntan, ¿no? Al sabio Sileno, ¿cuál es la verdad acerca del hombre y su destino? Y todavía el oráculo se ve buena gente y no le quiere contestar, ¿no? Y como sigue insistiendo el otro, le dice, aquí la verdad del hombre y su destino, estirpe miserable y de un día. ¿Para qué me forzas a decirte lo que sería mejor para ti jamás escuchar? Lo mejor para el hombre le es totalmente inalcanzable, nunca haber nacido. Y lo segundo mejor, morir lo antes posible. Entonces es como esta profundidad, esta cuestión existencial, ¿no? Que tiene que ver con el sentido, con esta rebeldía humana de cuesta mucho trabajo aquí todo, ¿no? Y ahí tampoco saca uno así que gran cosa. Entonces esa crisis existencial se refleja en estas narrativas. Yo lo veo muy profundo, ¿no? No, el chileno además lo pasaba, estaba borracho. O sea, lo tenía borracho todo el tiempo. Sí, porque estaba en contacto, ¿no? Con estaba en contacto. En esta parte más allá. Eso en el mundo prehispánico también era así. También era así. Sí, O sea, nosotros aquí en digamos en una fiesta en el occidente así, al que se pone mal, ¿no? Pues ya no le hagan caso, ya está pedo, ¿no? Como es el malacopa, ¿no? Sería el malacopa, o sea, es el que se alocó y lo despreciamos, pues, ¿no? En el mundo prehispánico le entraban al pulque, al hongo, al peyote o a las sustancias, y el que se alocaba, a ese hay que hacerle caso. A ese que se aloca, el que se trastorna, el que se pone loco, a ese hay que hacerle caso, porque es al que poseyó la divinidad y él nos va a dar el mensaje. Ajá. Y ahí deben estar los negro, blanco. No dice, es tonatio, pero no dice el color. Yo pienso que tonatio debe ser el rojo, porque tonatio es el del sol. Aquí hay negro, después sí dice. Aquí está en negro, porque es Mictlán, ¿no? La región de la muerte. Negro, es que era rojo, blanco, aquí está el blanco. Acá está rojo. Rojo, blanco, y este debe haber sido blanco, amarillo. Probable, sí. Y yo no lo puse. Pero esto es de Patrick Johansson, es parte de la clase que pusieron. Pero bueno, después si quieres te lo paso, pero bueno, tengo que editar. Pues no, ya ni lo voy a editar, o sea, mejor editar contigo tomamos clase ya. Pero sí, tiene que ver entonces con Quetzalcóatl. Sí. Sí. Tonatio es el dios del sol. Tonatio es el sol. Entonces es el amarillo, seguro. ¿Y la cacería? ¿Qué color tiene? ¿No dice? Es el otoño, el blanco. Ese es pues Quetzalcóatl es el blanco, pero... El rojo, la primavera, son los... La región de los muertos.
Es el rojo. Sí, suena, porque para los nahuas de la región del Valle de México, geográficamente tenían la referencia de la zona arqueológica de Mitla, en Oaxaca. Ellos consideraban que Mitla era el Mictlán, era la entrada al Mictlán. Y Mitla es una zona arqueológica roja, toda está pintada de rojo. Sí, también. Como que, bueno, de por sí que creo que todos tendrían que tener alguna representación de la muerte. Sí. Bueno, nos da tiempo para otro. Otro. El dios del fuego es muy importante. Miren, el fuego para los indígenas y para todos los grupos primitivos no es lo que es el fuego para nosotros. Para nosotros el fuego es algo completamente pragmático, utilitario. Prendemos la estufa, cocinamos, etc. Pero para un pueblo primitivo el fuego es el punto de reunión. El fuego es lo que nos distingue del animal. El fuego es lo que nos aglutina. Aprendimos a hablar, aprendimos las leyendas del pueblo, aprendimos a escuchar a los ancianos en derredor de la fogata, en derredor del fuego. Allá en Guerrero yo lo tuve muy claro. En esos pueblos que están hasta donde el diablo aventó la chancla, ¿no? O sea, metidos en la sierra, no hay agua entubada, no hay luz, no hay caminos, no hay absolutamente nada. A las 6:30 de la tarde que empieza a oscurecer, todos se refugian en sus casas. Y entonces ya no hay tele, no hay radio, no hay nada. Lo único que queda es comer pepitas, tostar tortillas y pasársela platicando en derredor del fuego y escuchando a los ancianos, oyendo los relatos, oyendo los consejos, y así es como se genera cultura. Entonces, Huehueteotl, no en vano, Huehueteotl significa el Dios viejo. Cultura, es la cultura. Además, acuérdense de una característica hermosa y maravillosa. Bueno, nos puede sonar chocante, pero si lo piensa uno bien es maravillosa. ¿Dónde se enterraban los muertos en la época prehispánica? No había camposantos. Los muertos se enterraban abajo del fogón de la casa. Cuando nos reunimos alrededor del fuego en la tarde a protegernos de la oscuridad y de la inclemencia de la naturaleza, estamos juntos los vivos y los muertos, porque los muertos se enterraban abajo del fogón de la casa y ahí se iban acumulando. O sea que cuando nos reunimos a comer pepitas y a platicar y a que nos cuenten los ancianos cómo son las cosas, ahí está el abuelo, está la abuela, el bisabuelo, la tatarabuela, todo el linaje ahí está presente. Es maravilloso, o sea, eso sí me sorprende mucho de ellos, muy bonito, la verdad. Y entonces, muertos, no eso para comer. Sí. Y es cerca de ese fuego. Exactamente, sí. Entonces, Huehueteotl es un dios cultural. Es el dios del fuego y por eso siempre se le representa como un anciano. Vean qué maravilla, esta es casi una fotografía. Vean con qué exquisitez el artista manifiesta las arrugas del anciano, los pechos caídos, ¿no? La carne flácida del viejito. O sea, realmente es increíble. ¿Y por qué trae esa cosota en la cabeza? Porque es un brasero. O sea, las efigies, las estatuas, las imágenes de Huehueteotl eran braseros. O sea, traían cargando esto en la cabeza, porque eso que traen cargando en la cabeza es un brasero de adeveras. Ahí se metía el carbón y ahí se echaba incienso y todo. Bueno, copal. Miren también qué bien hecho está. No, qué bárbaro. Increíble. Entonces, ¿sí se dan cuenta? O sea, no piensen en el fuego necesariamente como el bien de consumo para cocer los alimentos o algo. Piensen en cultura. Es el fuego, claro, que nos da todo esto, pero también es generación de cultura. Y estos palos, sí, claro, son los discos que se utilizaban, ¿no? Las orejeras. Pues la bestia también.
Los griegos también. Era parte del ornamento Sí, ordinario. me imagino que sí. Ujú. Sí. Entonces, Sí. Pero sí son solo adornos. son solo adornos. Los brazaletes, las orejeras y los besotes, que eran como aquí atravesados, era el ornamento ordinario. Y lo usaba cada quien según su rango social. El tlatoani, pues eran de jade, de oro, ¿no? De turquesa, de obsidiana. Los macehuales, pues eran de madera, de hueso, de algún material que pudieron agarrar por ahí. Entonces, pero se usaban, todos lo usaban. Miren, este es de Cuicuilco. Qué cosas, ¿no? Qué paradoja. En Cuicuilco había un culto especial por el fuego y se los llevó el volcán cuando hizo erupción el Xitl. Miren este, qué increíble, ¿no? De Teotihuacán. Vean cómo a pesar de la tosquedad del material, le logran arrancar estas figuras y la sutileza del trazo. Porque vean las arruguitas de aquí de las mejillas, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Bueno, otro también de allá de Veracruz. Los totonacos eran realmente muy buenos haciendo estas representaciones, eran muy plásticos, ¿no? Y entonces miren aquí los mexicas también, pero ya es otra cosa más estilizada. Entonces es lo que les digo, artísticamente se dan cuenta, hay mucha distancia entre esto y esto. O sea, los mexicanos eran el ejemplo más acabado y ellos lo sabían y por eso tomaban a los pueblos dominados para que les hicieran las cosas mejor. Por eso los códices que estuvimos viendo son de contenido náhuatl, mandado a hacer muy probablemente por los aztecas, pero con arte mixteco, porque ellos eran buenos haciendo eso. Bueno, pues sí, todavía nos da tiempo de avanzar. Dioses del agua y de la vegetación. Y yo creo que el más importante es Tlaloc, obviamente, ¿no? El más importante. Algo que es muy importante de decir, el nombre de Tlaloc quiere decir el que hace brotar. El que hace brotar. Su contraparte femenina o la consorte de Tlaloc es Chalchiutlicue. Y entonces aquí sí hay una división en el patronazgo, porque Chalchiutlicue es la diosa de las aguas tranquilas, es decir, ojos de agua, manantiales, la laguna, para la zona lacustre era muy importante Chalchiutlicue, pozos, y Tlaloc es el dueño de las aguas celestes. Por eso es tan importante, porque Tlaloc posee las aguas celestes y es el que decide dónde dejarlas caer y todo eso. Sí, o sea, se divide en el poder. Digamos, Chalchiutlicue es la dueña de las aguas tranquilas, porque ríos y mar es otra cosa, ¿eh? O sea, las aguas bravas es otra cosa. Pero las aguas tranquilas y esto, pues sí es acá. Entonces es obviamente, perdón. Sí. Chalchiutlicue. Para que no se hagan bolas, el Chalchiutlicue viene del chalchihuite. Ese es más fácil, ¿no? Chalchihuite. Chalchiutlicue significaría la señora de los chalchihuites. Y el chalchihuite es una cuenta redonda de jade que representan las gotas de agua. Sí, terrenales, ¿no? Tlaloc es el cielo, o sea, el agua celeste que hay que hacerla bajar. Entonces es muy interesante porque Tlaloc preside un lugar de muertos, ¿eh? No todos los muertos se iban al Mictlán, eso ya lo veremos la semana que entra. En el cristianismo creemos que los muertos se van a un lugar de acuerdo a cómo se portaron, al cielo o al infierno. Pero los indígenas, independientemente de cómo te portaste, te vas al lugar que indica tu muerte. Si te mueres de viejo y en tu cama,
de una muerte ordinaria, como decían las fuentes del 16, se murió de su muerte, ¿no? O sea, murió, no lo machetearon, no lo flecharon, no se cayó por la barranca, murió de muerte natural, se van al Mictlán. Pero si mueres ahogado, si te caes al agua y te ahogas, si te cae un rayo y te mata, si viene un deslave provocado por lluvias y te arrastra, es una muerte relacionada con Tlaloc. Entonces te vas al Tlalocan. Y el Tlalocan era un paraíso que estaba adentro de los cerros. Ahí siempre había verdor, frescura, lluvia, agua, y entonces las almas podían holgar eternamente, ¿no? Pasársela bien, no trabajar, no hacer nada. Porque te caiga un rayo y te mate era como... Sí, sí, y mucho de eso se conserva hasta la fecha. No sé si ustedes hayan oído hablar de los graniceros o de los ahuizotes. Los graniceros o ahuizotes o tiemperos son especialistas rituales indígenas que son gente que le cae un rayo y no la mata. O sea, si te cae un rayo y no te mata, Tlaloc te escogió. Así que si eras abogado, eras médico o eras campesino, se acabó. A partir de este momento vas a ser ahuizote o tiempero o granicero. Y es un trabajo de tiempo completo en las comunidades indígenas. Y ellos creen que estas gentes tienen el poder de Tlaloc para arriar a las nubes como si fueran borregos, para alejar el granizo, echarle la culebra de agua y traer las aguas tranquilas y buenas a las milpas. Entonces, miren, Tlaloc se le relaciona con este signo que, si se fijan simbólicamente, son las fauces abiertas de la serpiente. Esto está muy estilizado, pero piensen que esta es la mandíbula superior, esta es la inferior. Vean cómo está la lengua bífida de la serpiente, la lengua partida de la serpiente, y de la parte de arriba, como si le estuviera chorreando baba, pues es el agua escurriendo, siempre de arriba hacia abajo, porque Tlaloc es el dueño de las aguas de arriba, que las hace caer a la tierra. Este es una representación típica de Tlaloc, que está ahí en el Templo Mayor. Entonces vean, pintada de azul esta vasija, siempre con estos anteojos. Tlaloc siempre va a traer estos lentes, que no es otra cosa que el chalchihuite. O sea, estos círculos son los chalchihuites, son las gotas de agua. Y vean cómo tiene en la boca estos colmillos felinos, porque está relacionado también con el jaguar. ¿Por qué? Porque el jaguar vive en el interior del cerro. Y el paraíso de Tlaloc está dentro del cerro. En la mentalidad indígena, tanto prehispánica como contemporánea, eso sí ha pasado. Desde sus cosmovisiones, los indígenas consideran que los cerros no son macizos montañosos que estén rellenos de tierra, sino que los cerros son enormes bodegas donde las divinidades esconden sus tesoros. El agua, ¿no? Las riquezas de vegetación y todo están escondidas adentro de los cerros. Y el jaguar es un animal que penetra en el cerro, vive en las cavernas, entra y sale libremente del cerro. Por eso se le relacionaba con Tlaloc. Miren aquí qué bonito. Con la luna, ¿verdad? Pues sí, en ciertos sentidos con la luna, porque el jaguar es la noche, o sea, el jaguar encarna la noche. Entonces, pues es todo este complejo de noche, luna, oscuridad, ¿no? Pero también a la vez interior, no oscuridad maligna, sino algo que está oculto y que da vida. Entonces aquí vean qué bonito, esto está en plano, pero ahí están los elementos de Tlaloc, sus anteojos, sus fauces felinas y escurriendo el agua. Sí, exactamente. Que Diego Rivera lo utilizó de manera maravillosa en el Cárcamo de Dolores, y las fuentes que lo circundan ahí en Chapultepec, ¿no? Cuando Diego Rivera hace ahí los frescos y las fuentes que están afuera de piedra volcánica, donde está el Cárcamo de Dolores, que en aquel tiempo era la principal fuente de abastecimiento de agua de la capital, pues echó mano de Tlaloc y este escurrimiento
Ajá, como si estuviera vomitando el agua, ¿no? Sí. Miren esta qué maravilla, nuevamente de Veracruz. Es una cosa impresionante. Vean a este muchacho ahí sentado, pues es el sacerdote de Tlaloc, pero vean el detalle de los zapatos. Esos lentes, ¿no? Exactamente, esos lentes son el distintivo de Tlaloc, se le llaman las anteojeras de Tlaloc, porque son los chalchihuites, o sea, son la representación de las gotas de agua. Entonces, por eso los trae puestos. Bueno, este ya está mucho más. Es lo que les digo, ven, este es mexica. Hay mucha distancia en la calidad de esto a esto. Pero bueno, al fin y al cabo eran guerreros y tampoco... Pero sabían valorarlo, ¿no? Porque pues, de los pueblos conquistados se daban cuenta en que eran buenos y ese tributo les imponían, era tributo en trabajo. Empiézame tú a hacer la fábrica de todo esto, pero con mi propia visión del mundo, ¿no? Miren esta qué padre está. Ahí están los anteojos, los chalchihuites, y vean cómo le está saliendo, ¿no? El agua. Sí, que tenían que ser así elevaditos porque es un brasero en realidad, ¿no? Entonces aquí se ponía el carbón y ahí se echaba el copal. Otro, igual, ¿no? Más estilizado, pero ahí están los anteojos y el agua. ¡Ay, estas cajas son maravillosas! Estas cajas son de piedra. Y aquí adentro, una compañera del doctorado que es bióloga en el Templo Mayor, le ha tocado examinar todos los residuos que salen y nos dice que hay vestigios de granos de maíz, de frijol, de chía, de amaranto, ¿no? Polen de cempasúchil y de pericón, o sea, le metían también esas flores, y pues a lo mejor restos de sangre, de atole y de alimentos, tal vez tamales, cosas de ese tipo. Pero aquí lo importante, miren, es que en la tapa, no sé si se dan cuenta que alrededor de este puntito rojo hay 4 personajes. 1, 2, 3, 4, que tienen distintos colores. Pues no se distingue si es negro o azul, rojo, amarillo y blanco, que tiene que ver con los fungos del universo. Pero estos personajes que están como ranitas, se fijan que están abiertos así como ranitas, los brazos y las piernas, son tlaloques. Y los tlaloques son los ayudantes de Tlaloc. Los ayudantes de Tlaloc son chiquitos, son niños. Por eso el sacrificio de niños en el monte Tlaloc. Porque los ayudantes de Tlaloc son chiquitos, son niños. Hasta la fecha. Para que le ayudaran. A la dimensión del exactamente. Sí. No morían. Igual que la mujer que la arrojaban al Pantitlán y la laguna, el remolino de la laguna se lo tragaba, pues ya allá abajo no encontró la muerte, o sea, fue a caer al paraíso de Tlaloc y se pone inmediatamente al servicio y le dicen qué tiene que hacer y se integra a su nuevo estatus. ¿Sí? Igual los niños se convierten en tlaloques y entonces le ayudan a Tlaloc a traer la lluvia. Pero eso es muy interesante, porque los tlaloques son niños. Y los niños son berrinchudos, son caprichosos, por eso el agua no se controla tan fácil. Hasta la fecha se sigue dando culto, sobre todo en Morelos, a los niños, a los aires, y los aires son niñitos, conciben que son niñitos. Y entonces les dan atolito frío para que no se quemen, tamalitos pero sin chile para que no se vayan les pique, y les dan dulces y juguetitos y cosas porque son niños chiquitos. Pero hay que quedar bien con ellos porque si no, pues nos va mal a todos. Entonces miren en la tosquedad de este monumental trozo de piedra, vean cómo están estas horadaciones aquí en la boca de Tlaloc, son las gotas de agua. Probablemente en su momento original tuvieron incrustaciones de alguna piedra de color o algo. Y si no, pues las representaciones de los círculos. Sí, muy bien. ¿Nos da tiempo? Sí.
Pues si quieren, no sé. Pues si quieren nos seguimos con Chalchitlique nomás para acabar el binomio, ¿no? O sea, Chalchitlique es la parte femenina, es la consorte de Tlaloc. Ella preside también sobre las aguas, pero las aguas que ya están en la tierra. Acuérdense que las divinidades en el mundo prehispánico son dueños, son dueños. Entonces, Tlaloc es el dueño de las aguas de arriba, pero Chalchitlicue es la dueña de las aguas de abajo. Entonces se le representa así con recipientes. Muy probablemente estos recipientes tuvieron la función ritual de recabar agua virgen de lluvia, porque era muy valorada. O sea, agua que no fuera tocada por la mano humana era muy valorada para el ejercicio ritual. Entonces, por ejemplo, aquí en el Cerro del Judío, arriba del Cerro del Judío, aquí en la Ciudad de México, ¿no? En San Bernabé, Ocotepec, está una pirámide, que la parte de atrás de la pirámide es el Cerro Bruto. Pero en esa parte de piedra que es Cerro Bruto hicieron labranza de cuenquitas. Muchas cuenquitas unidas por canalitos que servían para recabar el agua virgen. Agua pura. ¿No? Entonces acá, bueno, esta lápida, pues ahí está también Chalchitlicue. Pues no se reconoce mucho, está muy estilizado, ¿no? Pero sí reconocemos pues todas las bolitas. También aquí en los pies tiene las bolitas, en las rodillas. O sea, todas esas bolitas, aquí no son números, no son cuentas calendáricas, son los chalchihuites, son las gotas de agua. Estas vasijas son maravillosas, ¿no? Se le representa así gordita en la vasija, pero porque tenían agua, contenían agua o ofrendas. ¿Sí? Bueno, pues La próxima semana yo creo que sí le dejamos. con esto. Pero la próxima nos toca lo de muertos, ¿no? Ah, sí, pero entonces no. Sí, continuamos con esto. ¿Cuántos días es esto? A ver. No, sí todavía faltan algunos, sí. A ver cómo le hacemos para ver cuando se presenta acá la barrita. ¿Me salí? No. Sí. Ahorita Uy, sí, mira, como la mitad. Ah, ok. Sí. Sí, si fueran Día de unas Muertos cuantas. y Sí, vale la pena. ¿Aquí le cierro o algo? Ya mejor ahí le digo. Pues ya, ¿verdad? Sí, pero dijo Sí, ahí le puedes ir moviendo. Entonces ya puedo sacar la USB o cierro primero. A ver, ¿qué le pongo? ¿Aquí en lo verde? No, aquí en Ah, no, y ahorita aquí en end.